creo que es un tema de análisis, entender cómo opera dentro de las personas, cómo opera dentro de nuestra cultura, el hacernos dueños de lo que no es nuestro y sobre todo manejar fondos de forma dolosa cuando estamos llamados como funcionarios o como servidores públicos a hacer todo lo contrario. Es impresionante que a pesar de este escenario en donde las responsabilidades se han tenido que pues etiquetar, mucha gente ha tenido que hacer frente a situaciones con la justicia por este tipo de actitudes y actividades, aún sigan siendo tan comunes. Mira, el pecado, bueno, yo voy a esperar a que don Miguel... No, yo iba a hacer un comentario al margen de... perdón. Lo saludan allá. Bueno, yo iba a hacer un comentario al margen de tu planteamiento, Olga. Y es que yo siempre he creído, como decía don Germán Hornes, que en paz descanse todavía, hace tiempo que murió, decía que la corrupción se parecía mucho aquí a un deporte olímpico, que es el deporte de la carrera de 4x400, en que cada equipo es una competencia por equipo y cada equipo tiene 4 corredores que están cada uno a una distancia igual uno del otro y salen desde la pista o desde la meta o donde de punto de partida salen todos los equipos juntos con un palito en la mano. Y entonces le van pasando la mano al otro, pero no se detienen, siguen corriendo. Es decir, lo que quiero decir con esto... 4x4. 4x4. Relevo. Sí. Relevo 4x4 a 400 metros. 4x400, sí, exactamente. Cada de esos corre 100 metros y es una carrera de velocidad. Y lo que quiere decir con eso es que aquí la corrupción no se ha detenido nunca. No se detiene. Donde deja el palo uno, lo coge el otro y sigue corriendo. Esa es la mejor descripción para mí de la corrupción. Y aquí las cosas no andan bien. No andan bien, ¿sabe por qué? No porque por la corrupción en sí misma, porque hay un mal sentido de orientación. Es decir, en el día de ayer y en el día de hoy, las redes se han mofado mucho de una escena en la que aparece el presidente de la República, don Luis Abinader, y perdonen que yo trate este tema, pintando con un rolo una casa como parte de un programa para decentar la casa de familias pobres. Bueno, hoy aparece que el presidente ni siquiera terminó de pintar, lo que hizo fue un rolo, dio un par de metros o 1 metro de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de azul, y abandonó el lugar y la casa se ha quedado así, semipintada. Entonces, yo digo que estamos llegando, y no quiero decir con esto que el presidente esté incurriendo en ridículo, pero estamos llegando a lo ridículo, porque eso no dice nada y todo lo contrario. Y cuando las cosas serias como son los programas de asistencia social a la población más necesitada se toman de esa manera y se proyectan de esa manera, uno puede tener una información anticipada de cuál será el resultado final. Y aquí las cosas no andan bien. Con el precio de los combustibles a ese nivel, con el aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad, yo creo que, y con una Navidad que no aparenta, que no vaticina nada bueno para la gente, yo creo que aquí las cosas no marchan bien. ¿Por qué tú crees que la Navidad no vaticina nada bueno? Porque mira, esto de los bonos navideños, a mí me parece una gran cosa que aumentaron la cantidad de familias en este año. De 1.500 sí, pesos. Que ese es más o menos el valor de una caja, eso es más o menos lo que vale el contenido de una caja. Pero, por ejemplo, el año pasado era 1 millón de familias que recibían ese bono. Pero este año es 1.700.000, o sea, en proporción eso es un aumento de un 70. Cuando, ¿quién contabiliza el 1.700.000? Ese es el problema. Ese es el problema porque no se ven. Antes se veían las cosas. ¿Cómo que se llama la institución? El equivalente al plan social, Prosolia, ¿qué se llama? O como se llame, el equivalente al plan social. Pero antes se veían, hoy no se ven, ese es el problema.
A mí me resulta, el problema mío es que por mi formación como en este oficio, yo siempre tengo muchas dudas sobre lo que me dicen desde un plano oficial. La tendencia mía es a poner en duda todo lo que se me dice. Y yo creo que esa es una lección del periodismo que aquí se está perdiendo. Bueno, yo sin embargo, quiero seguir el derrotero trazado por Olga, porque no se puede quedar en el aire la preocupación que ella manifestó, que yo creo que es... Eso es lo que yo dije, que la corrupción no se detiene. Pero que el problema aquí, yo no puedo referirme a la corrupción y levantar el velo proscriptivo que se tiene desde el punto de vista constitucional y legal para amparar las garantías penales sustantivas de la persona humana, que es lo mismo que decir para el amparo de los derechos humanos. Porque yo jamás voy a estar de acuerdo con ese tipo de acción que aplaude muchos hoy, y quiero que se sepa que no es una posición nueva. O sea, yo no estoy diciendo que estoy en desacuerdo con el presidente de la República cuando suspende a la persona y cuando los cancela, sin que previamente haya mediado una sentencia que obligue a la determinación de la responsabilidad penal de la persona, que obligue a retener como responsable penalmente a una persona de la comisión de un hecho de transgresión a las disposiciones punibles. Jamás en la vida voy a estar de acuerdo con eso, porque eso sería dejar de ser justamente lo que he predicado y lo que predican las leyes y los códigos, y los que predican y dicen justamente la jurisprudencia más avesada y también las doctrinas más elevadas. Bueno, porque usted no puede presumir a nadie culpable, y el presidente no tiene la capacidad, ningún presidente tiene la capacidad de afectar las garantías penales sustantivas que amparan constitucionalmente a una persona, suspendiendo y cancelando y mandando un dejo, por así decirlo, de previsión de presunción de culpabilidad con respecto a esa persona, y adoquinándolo y afectándolo y mandando un mensaje para las personas que tienen que verlo como presuntos inocentes y tratarlo de forma equidistante, por así decirlo. Pero una de las facultades constitucionales del presidente, y en eso, y déjame decirte que te doy la razón, no te quiero contradecir con esto, pero una de las facultades constitucionales del presidente es realmente, tiene la facultad de cancelar a todos los funcionarios que él quiera. Sí, pero eso no es inconveniente, él lo puede hacer cuando le dé su santa voluntad. Ahora, cuando usted me cancela a mí en medio de una investigación, usted está mandando un mensaje. No es lo mismo que cuando usted me cancela porque llegó, por ejemplo, el 16 de agosto y le da la santa voluntad de separarme del tren gubernamental. Ese es su legítimo, no su derecho. Es una facultad que la Constitución le concede en el artículo 128. ¿Tú dices, Valentín? ¿Tú bueno, no estás de acuerdo con es que eso no está bien. Mira lo que pasó con Faña, el mejor ejemplo. Suspendido, y ahora ¿qué tenemos? Porque se habla de justicia independiente. Pero no estamos en audiencia, Pero perdón, se habla de justicia independiente, pero la justicia independiente nada más es para joder la vida de la gente. Y cuando un tribunal dice que la persona es inocente, ¿por qué usted no reincorpora? ¿Por qué usted no dice, mire, yo me equivoqué, yo lo suspendí? ¿Por qué usted no le pide perdón? ¿Por qué usted no lo pone? Pero parecería como que tú no estás acusando de esa práctica. ¿A quién yo estoy acusando? Yo acuso, claro que acuso. Acusé a Danilo, acusé a quiero decir a nosotros. Bueno, porque ustedes les encanta. ¿Y qué vale el tema? Mira, la corrupción. No, es un presunto inocente. La Constitución dice que usted como comentarista, usted como profesional, y yo como abogado y el juez, y todo el mundo, lo sabe Leila, tiene que verlo como presunto inocente. Mira, vamos a hacer una cosa. Antes de seguir hablando, quítate esos lentes oscuros. Aunque en ese caso, Valentín, porque una cancelación por parte de un presidente de la República a un funcionario X es una facultad discrecional, eso no es un juicio, ¿entiendes? Claro, no es que él tiene que verlo como presunto inocente o no. Él lo puede cancelar cuando le dé la gana, si le da la gana. Pero claro que lo puede hacer, y es el problema. La medalaganería presidencial es el problema, pero tú no me lo puedes hacer. Óyeme, no es lo mismo, Leila. No es lo mismo tú hacerlo en medio de un proceso de investigación. No es lo mismo. Porque tú me puedes cancelar cuando te dé tu santa voluntad, igual que me puedes poner cuando te dé tu santa voluntad. Pero, lamentablemente, en este país no hay tradición de renuncia. Nadie renuncia,
todo el mundo quiere estar pegado a la teta del Estado. Reivindicamos, por ejemplo, a Virgilio Bello Rosa y a Hugo Tolentino Dip, porque aquí nadie renuncia, porque en un trato como ese, que es inconstitucional, que eso es aberrante, eso es afectador. Usted está mandando un mal mensaje, usted está dañando una familia, usted está dañando el buen nombre de una persona, porque ahora mismo el tipo ese del Ninavíe, culpable o no, la gente lo aprecia como culpable y su familia tiene un baldón, una vergüenza. Ahora, Valentín, calma. Es un abuso. Pero déjame decirte algo, parecería como que tú estás refutando lo que nosotros estamos diciendo. Aquí nadie se ha referido a cancelación de nadie. Aquí Olga planteó un problema del caso de lo que ha representado para el país durante tanto tiempo el tema de la corrupción. Y yo seguí diciendo que aquí la corrupción se parece o es igual a una carrera olímpica para significar con ello que la corrupción aquí nunca se ha detenido, la gente sigue corriendo. Y todos los males que nosotros teníamos no eran de la corrupción del gobierno pasado. Y ahora estamos mejor que en el gobierno pasado. Pues déjame decirte una cosa, mucho que hubo también en el gobierno pasado. Pero ¿por qué estamos peor si se acabó la corrupción? ¿Pero quién ha dicho que se ha acabado la corrupción? No, pero yo estoy diciendo, estamos peor, pero se acabó. Pero yo acabo... No, pero yo hablo del trato, porque no se va a acabar con eso tampoco. Pero es que nadie ha mencionado a nadie en particular que ha sido cancelado. Yo que estoy mencionando. Está bien, pero tú lo pones en un contexto, tú lo pones en un contexto que parecería que está refutándonos a nosotros. Gracias a Dios. Yo lo que quiero decir, sí, y yo comencé diciendo también que aquí la situación está muy mal y la reacción de Leila fue una pregunta, ¿por qué yo creía que la cosa está mal? Si van a dar un bono navideño. Yo digo que si la situación del país se soluciona y lo de la gente está necesitada, se soluciona con un bono navideño de 1.500 pesos que no da para una buena cena de Navidad para una familia de 5 miembros, entonces no estamos mal, estamos jodidos. Sí, pero yo estoy de acuerdo con todo eso y no es que, y me excusan que me he extendido mucho. Lo que yo quiero establecer es que aquí se es muy alegre, muy gracioso en tomas de decisiones para afectar a terceros. Eso estamos de acuerdo. Bueno, perfecto. Si estamos de acuerdo ya, no menester continuar en este derrotero. Pero cambiemos que tú de tema. Hablando como si tú estuvieras refutándonos a nosotros. Exactamente. No, pero es que le pone pimienta voceando. Pero yo no me estoy refiriendo. Yo dije claramente una mala práctica del gobierno anterior, del anterior, del actual y de todos los gobiernos, porque aquí siempre la soga se ha roto por lo más frágil y después que se daña una persona, después de que los ¿cómo se llama? Los tiradores, los francotiradores morales, a la moral mejor dicho, afectan a una persona, ya después no se puede levantar. Y pongo reiteradas veces el ejemplo de Faña. Si usted lo hubiese tratado como presunto inocente, lo suspende, ¿verdad? Perfecto, está suspendido. Viene una sentencia firme, supongamos, ¿verdad? Que diga, este señor no está proscrito de la ley, este señor es inocente. Entonces, ¿cuál es el régimen de consecuencia? Pero mira, tenemos un régimen, escúcheme para que usted me entienda, tenemos un régimen de consecuencia negativo que nace de la suspensión o de la cancelación. Pero ya después de que el único ser humano que puede determinar que una persona es corrupta, ladrón, asesino o lo que sea, se llama juez con una sentencia de la autoridad definitiva e irrevocablemente juzgada. Después que el juez dice, este hombre es inocente, ¿qué hacemos con él? Pero déjame decirte, no te entiendo perfectamente. Déjame decirte porque antes de venir yo aquí, le copié a ustedes un artículo mío reciente que precisamente habla de la presunción de inocencia. Muy bueno, por cierto. Que para que la gente entienda y no crea que yo estoy diciendo que yo estoy a favor de la presunción de culpabilidad, yo me voy a permitir leerlo en 2 minutos. Y yo comienzo diciendo, nuestro profesor de Derecho de la Facultad de Humanidades, doctor Riché Acevedo, solía reducir las discusiones sobre la problemática nacional con una frase lapidaria: arreglemos la justicia y se arregla todo. La frase viene a propósito por la ligereza con que aquí se perfectina la presunción de inocencia. Espérate. Ay, se le perdió el No, sí, se me perdió. No, y sigue por ahí. Es decir, que aquí, por ejemplo, y el caso más dramático de todo eso, son la gente que están guardando prisión con una coerción de 18 meses, sin que todavía un juez haya dictado una sentencia. Y yo le quiero hacer una simple pregunta a ustedes. Expedientes se hayan completado, y que ni siquiera haya una acusación formal
que ni siquiera haya una acusación formal, y tú me puedes corregir como abogado, frente a un juez. Y yo le quiero hacer una sencilla pregunta para que ustedes me respondan entonces. A ver si es que yo estoy en un soliloquio y en un circunloquio. Sí, tú estás en un soliloquio. Bueno, pues entonces ya la pregunta no hace falta, si estoy en un soliloquio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué efecto podría producir, positivo o negativo, en el juzgador que vaya a recibir, luego de una investigación, a una persona que ha sido suspendido públicamente por el presidente de la República para que sea sometido a una investigación penal? ¿Qué efecto podría producir eso? ¿Positivo o negativo? Bueno, negativo, por supuesto. Correcto, pero, le jode la vida. Pero por eso, pero es que el discurso mío toda la vida, de 50 años de ejercicio, o más de 50 años de ejercicio profesional, ha sido precisamente ese. Y yo lo he ido, y yo lo he marcado en el ámbito en que yo me desenvuelvo. Yo siempre he dicho que el problema básico aquí, y que impide que haya una justicia que marche correctamente, tiene que ver que cuando los expedientes llegan a los tribunales y comienza un juicio, ya la opinión pública lo ha juzgado a través de los medios de comunicación, declarando una condena. Eso es así. Una condena que quizás no sea de cárcel, pero va a ser una condena moral que son para todo el resto de sus días. Y que son condenas mayores que una condena de 15, 10 años, 5 años, un mes o 2 meses. Más afectadoras. Que son más afectadas porque no solamente afecta a la persona, afecta a la reputación, la honorabilidad de las personas. Por eso, en la época en que la gente tenía honor, las ofensas personales se remediaban o se dirimían en duelo. En un duelo. Es decir, porque ya estaba la persona, si no se reparaba esa ofensa, la persona quedaba moralmente muerta. En una sociedad que apreciaba el sentido del honor. Aquí nosotros en la República Dominicana hemos perdido el sentido del honor. Aquí se puede decir cualquier cosa de uno y uno lo deja pasar. Ah, bueno, aquí dicen, esa es la madre, le mencionaron la madre, no, esa es la madre del play. Aquí dice. May the play. Pero es que tenemos muchísimos francotiradores de moral. Aquí cualquiera dice lo que le dé su santa voluntad, como usted dice, de cualquier otro. Sin deparar en el hecho de que usted está afectando no solamente a esa persona, sino también a toda una familia y a un hombre que ha sido creado con muchísimo sacrificio en muchísimos de los casos. Entonces, eso es inapropiado. Yo quiero aprovechar, esto no es un asunto de salud, de salutaciones públicas, pero un abogado de verdad, que es un fiel radioescucha, ¿es la palabra correcta? Creo sí, radioescucha de este programa y también consumidor de este programa. Y hay radioescucha. Sí, mucho. Y déjeme decirle que ha aumentado la cantidad de personas que nos escuchan diferido. Muchísimo. Ha aumentado grandemente. Así que... ¿Cómo diferido? Que nos escucha exactamente. Pero no nos ayude. Evaristo Domínguez, que fue defensor público, Evaristo, y es un abogadazo. De eso, verdaderamente abogado bien formados. Y yo quería agradecer la gentileza que tiene de todas las tardes escucharnos y todas las tardes hacer los comentarios al respecto. Mira, cuando yo trato el tema ese de la corrupción, y con eso voy a poner punto final a mi exposición, yo por lo regular no la personalizo. No me refiero a un caso en particular, el caso de Jan Alain Rodríguez, el caso de Faña, el caso de Cáceres, nada. Yo generalizo, porque el problema de la corrupción aquí es un problema que afecta a toda la sociedad. Y porque la gente, y cuando esa corrupción se da en el ámbito oficial, es decir, en el ámbito del gobierno, su extensión de daño es mucho mayor que cuando se da en el marco privado. Porque la dependencia que tiene la sociedad del Estado dominicano es una cosa verdaderamente abrumadora. Aquí el Estado es el primer empleador. Aquí es el primer agente promotor de anuncios. El 90% de los programas de radio y de televisión dependen en gran medida, y los periódicos físicos y digitales, de la publicidad estatal. Y así sucesivamente. Los gobiernos tienen un poder de discreción
incluso en el uso de la ley y en el uso de los derechos que la Constitución le da a los funcionarios públicos, su capacidad de discreción es tan alta que aquí la ley poco importa muchas veces. Entonces, por eso, en un ambiente así, la corrupción adquiere un carácter generalizado de la sociedad. Pero una cosa es la corrupción pronunciada y la corrupción anunciada. Son dos términos diferentes, porque la corrupción, para que exista desde el punto de vista eminentemente probatorio, tiene que sucumbir la persona, agente de la corrupción, a través de un proceso por medio de una sentencia firme. Está bien, pero la corrupción... Porque le voy a poner... La corrupción existe. Yo te diría que si tú me dices... Yo no puedo probar ningún caso, por eso no personalizo, yo no menciono a nadie. Pero yo quiero personalizar, por ejemplo, en algo. No, pero perdóname. Soy yo que quiero decir el caso, pero por ejemplo, déjame terminar. de Adán Peguero. Cuando yo digo, por ejemplo, cuando se habla de corrupción, yo no menciono nombres, porque yo comparto contigo tu preocupación desde tu perspectiva de abogado, pero yo digo, cuando me preguntan quién es culpable, yo decir, ¿no hay corrupción o no hay corrupción? Y yo digo, bueno, si tú entiendes que no hay corrupción, no hay corrupción, pero yo digo, como dijo Galilei, sin embargo se mueve. Sí, pero yo no estoy diciendo que la corrupción no existe, ni digo que no haya corrupción, ni lo que yo no puedo cuantificarla. Pero quienes sí la cuantifican y quienes llevan a efecto acciones investigativas, por ejemplo, no saben explicar fenómenos como el de Adán Peguero. Que me interesa, usted dice, bueno, no se puede personalizar, pero yo quiero personalizar. Adán Peguero, ¿quién Adán Peguero, el del correo. Impostón. El de Impostón. Impostón tiene un contrato con una empresa que se viene ejecutando y ese contrato le establecía un 33% menos que el contrato que él renegoció con la misma empresa. Es decir, que el Estado ganaba 33% y no hay un solo elemento de prueba que indique que él se cogió un peso. Pero él está suspendido. Él está suspendido y aparte de suspendido, está siendo investigado. Y eso es un acto de presunta corrupción sin que haya un peso de por medio. Yo estoy de acuerdo, nadie está apoyando eso, Valentín. Yo no entiendo tu reacción hoy, porque todos estamos al final de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y tú estabas de acuerdo con lo que nosotros estábamos diciendo. Nadie aquí ha señalado mira, la persecución de la corrupción es tan corrupta como la corrupción misma. Ay, Dios. Pues yo le voy a decir una cosa, si yo viviera en Europa, si yo viviera, por ejemplo, en un país nórdico, yo me haría coro con esa postura. Pero yo le voy a decir una cosa, nosotros vivimos en República Dominicana y aquí el que no está pensando en incurrir en corrupción probablemente la está haciendo. El porcentaje más alto de corrupción que nosotros hemos podido percibir como sociedad ha sido precisamente en el sector público. Y si usted, como una persona que está a cargo de una institución, ya sea por omisión o ya sea por complicidad, ustedes también deben recordar que cuando se habla de corrupción en el Estado, hay cosas que están ahí a la vista de todo el mundo que la gente puede simplemente analizar. ¿Pero qué es corrupción? Me refiero a casos, por ejemplo, en donde se hacen licitaciones y tú ves que son personas que están ligadas a una empresa. Vamos a mirarnos en el espejo del senador Victoria Yep. Esas son cosas que están ahí a la vista de todo el mundo y eso pasa todo el tiempo en las instituciones públicas y pasa ahora y ha pasado ¿Tú sabes cuál es el mayor tráfico de influencia que hay? Y yo sí veo bien que si usted como está al frente de una institución que se supone usted debe tener un control de lo que sucede ahí, y usted deja o permite, o usted mismo es parte de la corrupción, que usted sea por lo menos suspendido, no quizás separado de su cargo, pero sí suspendido mientras investigue el caso, porque dice el sentido común que muy probablemente usted también sabe lo que está pasando. Es que el problema de la corrupción no se limita o no se reduce al hecho de que tú metas la mano en el erario y te lleve dinero. No, o pero que en esos casos, yo me refiero a esos casos. Hay muchas modalidades de corrupción. Claro. Que son tan perjudiciales para la sociedad como el robo mismo. Es decir, cuando a ti te toca primero que a mí, o a mí me toca primero que a ti, tú tienes un amigo allá adentro que te atiende primero a ti que a mí. La corrupción es un discurso
Es un discurso para lucir bien. El invitado está en línea, no, vamos al invitado ahora y que me excuse el invitado. Pero el super invitado que tenemos. Excúseme, solamente quiero decir lo siguiente. Sí, super invitado. Antes de pasar al super invitado, decirte lo siguiente. Tráfico de influencia, de eso se trata. Y de nepotismo, de eso se trata. No hay un tráfico de influencia más grande que el que la Constitución le concede al presidente de nombrar todo el que dé su gana. Ay, Valentín. Y él nombra ahí con tráfico de influencia a quien él quiera. Bueno, está bien. Vámonos. Vamos, Gabriel, la pausa.